Gracias a Dios, estamos comenzando la serie El Gobierno Milenial de Jesucristo. Bueno, estamos comenzándolo, ya hemos subido 2 videos al respecto, pero hoy vamos a hablar aquí en la congregación acerca de qué es el gobierno milenial o el gobierno de 1000 años de Cristo en la tierra. Y para eso vamos al Evangelio de Mateo. Vamos a leer en el capítulo 25 del 31 al 34. Vamos a ver la importancia que da la palabra de Dios a este gobierno milenial. ¿Por qué 1000 años Cristo vendrá a gobernar al mundo? Dice Mateo 25, 31. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, el Hijo del Hombre es Jesús, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, todas, y apartará o separará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey, Jesús, dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Gracias a Dios por su palabra. Vengan, dice, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino de Dios preparado ¿para quién? Para ustedes, desde la fundación del mundo. Gracias a Dios. El gobierno de 1000 años de Cristo en la tierra. En las fiestas del Eterno hemos visto que está representado en la fiesta de los tabernáculos, la 7ª fiesta, la fiesta de Sucot. Ahí está representada el gobierno de Cristo de 1000 años en la tierra. Dentro del calendario profético de Dios, la última fiesta habla de los 1000 años que Cristo reinará aquí en la tierra, no en el cielo, sino aquí en la tierra. Durante 1000 años estará Cristo gobernando aquí las naciones. Jesucristo vino a la tierra por primera vez como un cordero, para entregar su vida, para salvarnos, ya que el hombre estaba muerto o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de esto ya han pasado 2000 años aproximadamente, a lo mejor un poquito más, de que Él nació en este mundo, de que el Verbo se hizo carne, como dice Juan 1:1. Pero Cristo prometió regresar. Lo que será, de acuerdo a la doctrina bíblica, su segunda venida. Él pronto regresará. Él va a cumplir, Él cumple su palabra. Dios cumple su palabra, pero Él ya no regresa como un cordero manso, humilde, para entregar su vida para ser sacrificado, ya no. Él ya va a regresar entonces como un león. Jesucristo va a regresar como el león de la tribu de Judá. Amén. Va a regresar como Rey de reyes y Señor de señores, porque eso fue lo que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Él obtuvo el dominio, el reinado que había perdido el hombre por su pecado. Él lo obtuvo nuevamente y Él va a regresar para gobernar sobre los hombres. Él va a gobernar sobre las naciones y está escrito que será por 1000 años. Y en esta serie pues iremos entendiendo un poquito el por qué serán 1000 años nada más, por qué dice la Escritura, por qué Cristo regresa a la tierra, por qué su gobierno solamente es por este tiempo de 1000 años. Y como ya dijimos ahorita, esa fiesta de tabernáculos pues representa el gobierno milenial de Jesucristo. El milenio de Jesucristo, del gobierno de Jesucristo en la tierra, no es algo simbólico, no es algo solamente espiritual, porque a veces así se enseña, hay doctrinas que así enseñan, que es algo espiritual, que nunca va a suceder un gobierno de 1000 años físicamente en la tierra,
Hay muchas doctrinas, aún dentro del cristianismo. Ni ese gobierno va a durar solo 24 horas. Dice la Escritura, va a durar 1000 años. Vamos a Mateo 24:30. Vamos a ver el momento en que Jesús regresa a la tierra. Dice, Cristo es el que enseña, es su palabra profética que enseñó a sus apóstoles un poco antes de morir en la cruz, y les dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿en dónde? En el cielo, o sea, una señal, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. O sea, cuando Él aparezca, las tribus, las naciones van a lamentar, ¿no? Y verán al Hijo del Hombre, Jesucristo, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cómo regresará Cristo? Con poder, con gran gloria, dice la Escritura. Ya no como cordero, sino como león para gobernar las naciones. Entonces, ¿cuándo será esto? Bueno, esto será, y tiene que ver con respecto al calendario profético de Dios, a las fiestas del Eterno, posterior a la fiesta del Yom Kippur, que representa su segunda venida. Inmediatamente Jesús iniciará su gobierno milenial en la tierra. Por eso la fiesta de Yom Kippur y la fiesta de Tabernáculos solamente está separada por 5 días. 5 días, inmediatamente. Las 3 fiestas del otoño, ¿verdad?, se dan en un mismo mes prácticamente. Es la fiesta de trompetas, ¿verdad?, que nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Yom Kippur, que es al principio de esos 7 años de tribulación que vienen a la tierra. A los 7 años regresa Cristo, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de la expiación o del perdón, e inmediatamente comienza el gobierno milenial de Cristo. ¿Sí? Jesús iniciará ese gobierno milenial entonces, ¿cuándo? Al terminar esos 7 años de tribulación. Esas son las malas noticias para el mundo. O sea, el mundo tiene que, antes de que regrese Cristo a gobernar, el mundo tendrá que haber pasado por 7 años de tribulación y gran tribulación, de acuerdo a como está escrito en la palabra de Dios. ¿Cuándo van a terminar esos 7 años de tribulación? Pues concluirán con la guerra del Armagedón, en la que Jesús descenderá de su trono en el tercer cielo a destruir a todos sus enemigos, a todos aquellos que no han querido que Jesús gobierne sobre sus vidas, el hombre, las naciones que no quieren a Cristo como el gobernante, como el Rey de Reyes. Entonces Cristo regresará ese día, dice que encadenará y arrojará al lago de fuego al gobierno al anticristo, al gobernante que habrá en ese momento en el mundo. Va a atar también al falso profeta, ¿sí?, porque son 2 anticristos, por así decirlo, dice la palabra, y va a aniquilar a todos los ejércitos que se hayan opuesto a él, ahí en el valle del Armagedón, que es el valle de Meguido, que está ahí en Israel. Y dice la palabra que Satanás será atado por 1000 años, para que comience ese gobierno milenial de Cristo. Ya después veremos, dentro de este tema, pues ¿por qué tiene que ser atado Satanás? Lo veremos un poco más adelante. ¿Y por qué por 1000 años? ¿Por qué no Jesús, que ya llega y echa al anticristo y al falso profeta al lago de fuego, pues ¿por qué no va a aventar a Satanás, al dragón, al lago de fuego en ese momento? ¿No? Dice que lo va a atar por 1000 años, porque tiene que, al finalizar esos 1000 años, tiene que ser desatado por breve tiempo. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces Jesucristo en su segunda venida vendrá, regresará a juzgar y a castigar a los hombres que lo rechazaron y a las naciones que suban contra Israel, contra su capital Jerusalén, que es la ciudad del gran rey de Jesucristo. Esa es la ciudad del gran rey. Jerusalén es el centro del mundo, Jerusalén es el ombligo del mundo, por eso quieren dividirlo
Y cuando se divida Jerusalén, entonces comenzarán esos 7 años de tribulación en el mundo. Entonces, actualmente en esta era que todavía estamos viviendo, o que la palabra de Dios también se le llama la dispensación de la gracia, Jesucristo está gobernando, ya gobierna, pero gobierna en el corazón de todo aquel que abre su corazón a Él y lo recibe como su Señor y como su Salvador. O sea, Cristo viene a gobernar primeramente en nuestros corazones en este tiempo. ¿Cómo entra Jesús en el corazón del hombre? Pues por fe. Lo recibimos por fe en nuestros corazones, creemos en su palabra, creemos en sus promesas, creemos en sus mandamientos. Y entonces Cristo empieza a gobernar sobre nuestras vidas, en lo personal. Pero Él va a venir a gobernar posteriormente ya sobre todas las naciones desde Jerusalén. ¿Sí? Entonces, el gobierno del milenio de Jesucristo en la tierra está representado, uno, como dijimos, por la fiesta de los tabernáculos, que es la séptima y última de las fiestas o celebraciones. Y dos, también está representado ese gobierno milenial de Cristo por el séptimo día de la creación. Dios dice que hizo la creación en 6 días y el séptimo día descansó. Es el día de reposo de Dios, de su obra creadora que Él realizó en 6 días. Y el séptimo reposo, ¿qué quiere decir? Que ese séptimo día, y vamos a ver más adelante, que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día, como escribió el apóstol Pedro, y también está representado ese milenio de Cristo en el séptimo día de la creación. Vamos a ver en Génesis 2, 1 al 3, cuando acaba Dios su creación, dice así. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Qué hizo Dios? Dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en su creación. La religión, el religioso, ¿verdad? Se anda peleando de que si hay que guardar el día séptimo, el día o el séptimo día es el Shabbat y hay que guardarlo religiosamente. La iglesia lo hacemos el primer día de la semana, como lo hacía la primera iglesia, pero la religión se pelea que cuándo va a ser el día de reposo, ¿sí? Pero el día de reposo sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro reposo. Y bíblicamente ese día séptimo nos habla de los 1000 años del gobierno de Cristo en la tierra. Por eso reposa Dios, porque ya está su Hijo gobernando sobre la tierra. Jesucristo es nuestro reposo, es nuestro día de reposo, es nuestro Shabbat. Él es nuestro primer día de la semana. En realidad Jesús es nuestro reposo total, todos los días de la semana. ¿Sí? Hay muchos, en Hebreos dice, hay que tener cuidado, que algunos no han entrado en su reposo. ¿Por qué? Porque no han entendido la salvación que es por medio de la fe en Jesucristo. Los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ya hemos entrado en el reposo de Dios, ya descansamos. Ya el Señor hizo toda su obra en la cruz del Calvario. No necesitamos obras para ser salvos, necesitamos fe, aunque la fe también tiene obras, ¿eh? O sea, una fe es, a ver, muéstrame, dice ahí Santiago, muéstrame tu fe por tus obras, ¿sí? No nada más es creer, hay que creerle a Dios, amén. La fe tiene obras también. Tú tienes fe porque estoy viendo cómo te comportas, cómo obedeces la palabra, cómo crees en la palabra, cómo crees en las promesas de Dios, cómo predicas de Cristo. Ahí está tu fe. Esas son las obras de la fe, pero tu salvación es por fe, no es por obras, es por tu fe. Amén. Bueno, para el que lo entienda. Entonces, ¿sabías tú que 1000 años para Dios son como si fuera un solo día para nosotros?
conforme le fue revelado al apóstol Pedro, es más, vamos a leerlo ahí en su segunda carta, en segunda de Pedro 3:8. Miren lo que dice, porque esto va de acuerdo a las Escrituras, para que entendamos la palabra de Dios. Dice así, que segunda de Pedro 3:8 dice que para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Por eso aquí podemos entender que en el séptimo día, que para Dios es un día, pues para nosotros son 1000 años, y 1000 años también son para Dios. Amén. 1000 años como un día. De ahí podemos decir el por qué el séptimo día también tiene que ver con el milenio de Cristo, con la séptima de las fiestas. Tiene que ver con el número 7. Acuérdense, el número 7 es el número de Dios, es el número total, es el número de Cristo, es Jesucristo mismo. Entonces, por lo tanto, el día en que Dios Padre reposa de su obra creadora y redentora, representan esos 1000 años, en los cuales Cristo reinará, el unigénito Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, reinará sobre la tierra. Eso representa. Ahí finalmente se establecerá el reino de Dios teocrático, la teocracia de Dios. Cristo reinando las naciones. Esa es la teocracia de Dios. Presencialmente lo va a hacer, personalmente. Su gloria será manifiesta, dice, en toda la tierra. El reinado del Mesías sobre la tierra dice que será con gran poder y gloria, como leímos ahí en Mateo 24. Entonces, en esta era o periodo milenario, la justicia divina se va a manifestar plenamente, ya que en ese tiempo, en esos 1000 años, la fuente externa de la tentación, dice la Escritura que será quitada de en medio de la tierra, de en medio del mundo. Esto es, Satanás será atado y será quitado del ambiente durante esos 1000 años. Vamos a leerlo, vamos a ver qué dice Apocalipsis 20, para que vean que no son cuentos de Edgar Pulido, no son cuentos míos, lo dice la palabra, y aquí nos basamos en lo que dice la palabra, no en mis opiniones, en mis ideas, en mis sugerencias, en mis recomendaciones, no. Dice Apocalipsis 20, 1, 2, dice: vi a un ángel que descendía del cielo, está escribiendo Juan, con la llave del abismo, traía una llave, y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Digo, aquí ya no hay duda, ¿verdad? Ya nos dieron 4 nombres del diablo, de Satanás. Dice, es el dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. ¿Y qué hizo este ángel? Lo ató por 1000 años. ¿Qué son esos 1000 años? El gobierno milenial de Cristo en la tierra. No habrá Satanás, ya nadie le podrá echar la culpa a Satanás, ¿verdad? Es que Satanás me hizo, es que Satanás me hizo hacerlo. Nadie, es que caí porque Satanás, ¿verdad? Porque el diablo. No, ya no la gente ya no le va a poder echar la culpa al diablo en esos 1000 años, de que el diablo me hizo hacerlo, no. ¿Sí? ¿Ya por qué? Porque el diablo ya no estará ahí, estará atado en el abismo. Bajará un ángel, dice, con una gran cadena y con las llaves del abismo, porque ya cuando Cristo venció en la cruz, le quitó a Satanás las llaves del infierno, y va a regresar ese ángel, dice, y con una gran cadena. Entonces, será hasta el periodo del reinado de Jesucristo en la tierra en que se van a cumplir muchas cosas. Por ejemplo, todos los planes que Dios, o las promesas, los pactos que hizo Dios con su pueblo Israel, que es el pueblo terrenal de Dios, ¿sí? Todos los pactos que Dios estableció con el pueblo de Israel, los pactos con Abraham, que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, con el propio David, todos esos pactos se van a cumplir plenamente durante el milenio del gobierno de Jesucristo en la tierra. Dios hizo pactos, por ejemplo, con Abraham hizo un pacto de descendencia,
Dice, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros somos descendencia de Abraham por fe, por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Nos hizo descendencia de Abraham. En ti serán benditas, le dijo Dios a Abraham ahí en Génesis 12, 1, 3, o en el versículo 3 le dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti, en tu descendencia. Y por la fe nosotros somos esa descendencia, somos ahora el Israel espiritual de Dios. Hay un Israel terrenal, ¿sí?, que viene de las 12 tribus de Israel, pero hay un Israel espiritual, que somos nosotros, la iglesia, que fuimos injertados en el olivo, somos una rama injertada en el olivo, que es la nación de Israel. Entonces, ese pacto que Dios hizo con Abraham, que fue el pacto de descendencia, ese pacto que hizo Dios con David, con el rey David, que es el pacto de gobierno, ¿sí?, que el rey David gobernaría a las naciones. El rey David es simple y sencillamente un tipo de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero rey es Jesucristo. Amén. ¿Sí? Hay un pacto que hizo de por tierra de Dios con Israel, y hay un nuevo pacto en el cual dice la Escritura, dicen los profetas hebreos, que Dios pondría un nuevo corazón en el pueblo de Israel. Y ya con Jesucristo en su corazón, ya cuando el pueblo de Israel, el remanente de Israel que lo recibe en su corazón, pues habrá firmado este nuevo pacto. Nosotros hemos firmado un nuevo pacto con Cristo cuando lo aceptamos, aunque no seamos hebreos o judíos. ¿Qué dice Romanos 11, 26 y 27? Vamos a leerlo. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel, el remanente de Israel, será salvo también en ese tiempo de la tribulación. Dice así, en esos 7 años, a la mitad de la semana. Dice, y luego todo Israel será salvo. Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Sión es figura de lo que es la ciudad de Jerusalén. El libertador, ¿quién es? Jesucristo, que apartará de Jacob, ¿verdad? Que significa engañador. Antes de que se llamara Israel, se llamaba Jacob. Dice, apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo va a quitar Dios los pecados del pueblo de Israel? Cuando acepten a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach como su Señor y como su Salvador. Y eso va a suceder a la mitad de la semana 70, a la mitad de la tribulación de 7 años que pronto va a comenzar en el mundo. Porque viene el día de la angustia de Jacob, y el día de la angustia de Jacob representan esos 7 años, en los cuales Dios permitirá muchas cosas, donde, pues sí, reconstruirá Israel su tercer templo, pero ¿a costa de qué? A costa de que van a dividir a Jerusalén, y eso dará inicio a varias cosas. La primera, pues que dará inicio a los justos juicios de Dios, escritos ahí en su palabra, básicamente en el libro del Apocalipsis, del capítulo 6 en adelante, y se van a cumplir se tiene que cumplir esos 7 años de tribulación que viene al mundo entero. Cuando el mundo decida que va a dividir a Jerusalén y el pueblo de Israel lo acepte, cuando sea dividida la capital Jerusalén, entonces comenzará la ira de Dios sobre el mundo. Vendrán 21 juicios de Dios, ¿sí? Y el pueblo de Israel se le permitirá construir su tercer templo, pero dice la Escritura que a la mitad de esa semana el anticristo se entrará a ese templo y dirá que Él es Dios, será rechazado por el pueblo de Israel, y entonces reconocerán finalmente a Jesucristo como su Señor y Salvador, y Dios los va a guardar. Por eso está escrito, y luego todo Israel será salvo. Lo escribió un judío
llamado Pablo, que escribió la carta a los romanos, ¿sí? Que escribió los capítulos 9, 10 y 11 hablando del pueblo de Israel, haciendo referencia a que el pueblo de Israel no había sido desechado por Dios. Jesús, ¿verdad?, le dijo al pueblo de Israel que no lo verían más hasta que aprendieran a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando entró Jesús a Jerusalén montado sobre un pollino, sobre un burrito. Amén. Y días después fue desechado, fue crucificado, fue desechado por el pueblo de Israel, pero él siguió siendo el rey de los judíos y sigue siendo el rey de los judíos. Es más, se escribió arriba de la cruz, este es el rey de los judíos. Ya querían que se quitara eso, pero ahí el gobernante dijo, no, lo que está escrito, el gobernante romano. Lo que se escribió, se escribió. Y un día, así como un día José fue reconocido por sus hermanos cuando estaba en Egipto, así un día Cristo va a ser reconocido por sus propios hermanos. ¿Cuándo? Cuando a la mitad de la semana 70 lo reciban como su Salvador. Y está escrito, Jesús en su segunda venida, ¿verdad? Él vendrá porque para que se cumpla el milenio tiene que estar Cristo presencialmente en la tierra. Tiene que venir personalmente. Jesús en su segunda venida dice en la Escritura que posará sus pies en el monte de los olivos, en Jerusalén, que está en Jerusalén, frente al templo, a la puerta oriental del templo. Ahí fue donde Jesús predicó, ¿verdad? Su predicación tremenda que está registrada en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, que habla de su venida. Cuando le preguntaron sus apóstoles, ¿cuándo vendrás? ¿Qué señales habrá de tu venida? Y ya Jesús les empezó a decir todo lo que iba a suceder. Pero ya Zacarías, el profeta Zacarías, 2500 años antes de Cristo, había dicho cómo iba a regresar el Mesías Jesucristo a Jerusalén. Dice Zacarías 14:4, vamos a leerlo. Ahí lo van a encontrar en sus pantallas, si no me pueden acompañar ahí en sus Biblias. Este es uno de los profetas menores, no porque sus profecías hayan sido menores, sino porque se manejan profetas menores porque sus libros no fueron tan extensos como los profetas mayores, como el de Isaías, el de Jeremías, el de Ezequiel, por ejemplo, ¿no? Dice Zacarías 14:4, y se afirmarán sus pies, ¿los pies de quién? De Cristo, en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente. O sea que Cristo va a reinar, amén, todo el mundo, occidente y oriente, ¿verdad? Ahorita está dividido el mundo, en que unos son de occidente, otros de oriente, unos son de derecha, otros de izquierda, ¿verdad? Sí, bueno, pues ese día cuando Cristo regrese, Él va a gobernar sobre todo. Dice, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Gloria a Dios. Cristo va a regresar, a gobernar las naciones. Va a venir a gobernar por 1000 años. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Entonces, aquí la pregunta que te puedo hacer, y vamos a seguir hablando de este tema del milenio, es un tema muy amplio. Yo estoy sorprendido como la palabra de Dios, los profetas hablan muchísimo. Yo creo que la mayor parte de lo que hablaron los profetas hebreos en el Antiguo Testamento hablaron sobre el reino milenial de Cristo. Y ahí es donde nosotros debemos de tener puesta nuestra mirada, que vendremos a gobernar con Cristo. Si nos vamos con Cristo, ¿verdad?, allá al cielo, al arrebatamiento, si nos vamos a las bodas del Cordero, al bima de Cristo, al tribunal de Cristo, dice que vamos a regresar con Cristo y vamos a reinar con Cristo. Amén. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quieres participar en este gobierno milenial
de Jesucristo? ¿O queremos participar en este gobierno milenial de Jesucristo? ¿Cómo podemos entrar? Gloria a Dios. ¿Cómo podemos entrar al gobierno milenial de Jesucristo? Bueno, por medio de recibir la salvación, que es algo personal. Ahorita que estamos en este periodo de gracia, amén, que terminará cuando sea arrebatada la iglesia, cuando pones toda tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador, cuando pones toda tu fe en su obra redentora que Él hizo hace 2000 años, Él vino a morir por nuestros pecados. Nuestros pecados eran imperdonables sin el derramamiento de la sangre de un justo. Y el único justo que pudo derramar su sangre para salvarnos se llama Jesucristo, que es el Hijo de Dios hecho carne. Amén. Su sangre estaba limpia, por eso nació del Espíritu Santo, ¿verdad? Tomó el vientre de una mujer, hasta ese momento María o Miriam, como quieran llamarla, pero él tomó ese vientre para venir a este mundo a nacer. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo puedo entrar a este gobierno milenial? Pues recíbelo por fe en tu corazón, confiésalo con tu boca, comienza a caminar con Él, lee su palabra, aprende a tener comunión, una relación con Él por medio de la oración, ¿verdad? Búscate una iglesia cristiana con sana doctrina, donde te enseñen la palabra, donde tengas comunión con la iglesia. Amén, porque Cristo vino por una iglesia. En lo personal nos salva, pero somos parte de una iglesia. Iglesia significa asamblea de creyentes en Él. Y tenemos que ser parte de la iglesia. Amén, porque Cristo viene por una iglesia. ¿Qué dice Zacarías 14, 16, 17? Ya estamos terminando. Dice, hablando del milenio de Cristo, dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año con año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Por eso les decía, la fiesta de los tabernáculos tiene que ver con el milenio de Cristo. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren en ese tiempo a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Sí entendemos esto? En el milenio de Cristo, todas las naciones tendremos que ir a Jerusalén a adorar al Rey. ¿Sí? Y los que no suban, dice, no vendrá sobre ellos, o sea, habrá una condición. Por eso dice la palabra que Jesucristo va a gobernar con vara de hierro las naciones. Entonces, por lo aquí comentado, podemos ver cómo la fiesta de los tabernáculos tendrá una duración de 1000 años, por lo que la iglesia, ¿verdad?, la continuaremos celebrando, ya la iglesia ya no como iglesia, sino como la esposa de Cristo, porque antes de eso va a haber, se cumplirán las bodas del Cordero. El remanente de Israel, ¿verdad?, que se haya salvado, y todas las familias de la tierra que hayan sobrevivido el periodo de la tribulación a partir de su segunda venida, sí tendrán que venir o tendremos que subir a Jerusalén a adorar al Rey de Reyes. ¿Para qué? Para que haya lluvia sobre nosotros. Entonces, por eso se le llama la fiesta de los tabernáculos, se le llama la fiesta de las fiestas, porque esa fiesta no va a concluir con el regreso de Cristo, más bien va a comenzar cuando Cristo regrese a gobernar por 1000 años. La gloria de Dios, la gloria de Cristo vendrá cuando Cristo regrese en su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él habitará en medio de los hombres. Y finalmente se va a establecer el reino teocrático de Dios sobre la tierra. Por eso va a poder reposar ya Dios de su creación. Seis días, que se representan 6000 años. Sí, dijo el Señor, sí, no voy a tratar, dice ahí Génesis
en el capítulo 6, y mal no recuerdo, dice que Dios ya no trataría, que solo trataría a Dios por 6,000 años con el hombre. 120 años, pero eran años jubilares. Cada año jubilar se cumplía cada 50 años. Entonces, si multiplica 120 por 50, te va a dar los 6,000. Dios solamente trataría con el hombre bajo pecado durante 6,000 años, pero en el 7º año ya Cristo va a regresar, amén, a gobernar las naciones, pero aquí en la tierra, y entonces entrará el reposo de Dios. Dios reposará. Se cumplirá ese gobierno teocrático que Dios quiso para el hombre desde su inicio. Dios gobernó teocráticamente sobre Adán y Eva en el principio, en su periodo de la inocencia, antes de que ellos cayeran en el pecado. Amén. Pero bueno, seguiremos hablando de este tema la siguiente semana. Seguiremos hablando del tema del gobierno milenial de Jesucristo. Pero vamos a hacer hoy una oración, vamos a orar como dijimos, ¿verdad? ¿Quieres entrar en este gobierno milenial de Cristo? Acepta a Jesucristo, recíbelo en tu corazón, deja que Cristo empiece a gobernar tu vida. Cristo no gobierna sobre aquel que no quiere que Él gobierne su vida. Cristo es un caballero. Cristo está a las puertas y llama. Si alguien abre su corazón, Él entrará y cenará con Él, y Él cenará con Cristo. Amén. Entonces recíbelo. ¿Quieres entrar a ese gobierno de 1000 años con Cristo? Recíbelo el día de hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Vamos a hacer una oración. Padre, queremos darte gracias por esta enseñanza acerca del gobierno milenial de Cristo. Gracias, Señor, que pronto iniciará ese gobierno, ese día de reposo, Señor, que tú quieres que comience ya muy pronto, Señor, y que por las señales que estamos viendo en el mundo, los gobiernos de la tierra se pelean por gobernar el mundo, pero tú eres el gobernante, tú vas a gobernar las naciones, no sin antes se den esos 7 años de tribulación, de gran tribulación que vienen al mundo. No sin antes se dé ese gobierno de la bestia, del anticristo, que durará 7 años sobre el mundo. Por eso te queremos recibir el día de hoy. Gracias, Jesús. Entra en nuestro corazón, recibimos como Señor y Salvador, como nuestro Rey, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús. Queremos ser parte de ese gobierno milenial. Queremos reinar contigo las naciones durante esos 1000 años. Te damos gracias, Señor. Te recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, Dios los bendiga, la paz de Cristo. Seguimos con este tema. Ya subimos 2 videos ahí a las redes con el tema, y en esta semana subiremos un tercer video hablando de este gobierno milenial de Cristo. Shalom, Dios los bendiga, la paz de Cristo, y acuérdense, Cristo viene pronto. Amén. Gloria.